Buena tarde, tengan todas y todos. Es un gusto para todas y todos nosotros recibirlos en esta presentación que amablemente Georgina Romero Gaeta ha aceptado para nuestra conferencia del día de hoy. Hemos estado generando ya varias actividades en conjunto, precisamente todas aquellas que participan y todos aquellos que participan en las comisiones internas de igualdad de género de los institutos de investigaciones en fisiología celular, el Instituto de Biología, el Instituto de Ecología, el Instituto de Matemáticas y nosotros, como el Instituto de Investigaciones Biomédicas. En esta ocasión tenemos el agrado de tener la plática y la presentación que amablemente aceptó presentarnos Georgina Romero Gaeta. Ella estudió la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente es maestranda en Filosofía de la ¿Eh? Cultura en la misma facultad. Para Eh, tenerlo, para que vayamos a una ha librería. sido coautora del libro de Bioética y Derechos Reproductivos de las Mujeres con el capítulo Alteridad y Vida Común frente a las marcas identitarias en los derechos sexuales por el Programa Universitario de Bioética de la UNAM y actualmente está en proceso de dictaminación en el Fondo de Cultura Económica. Coautora del libro Diversidad, Desigualdades Sociales, El Decir de la Filosofía. Colaboró con el capítulo 12 titulado Del Cuerpo y la Identidad, Vulnerabilidad Política, editorial Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica, prologuista de la necesidad de la ética y la estética en la teoría pedagógica, un encuentro entre sujetos interlocutores, Horizontes UPN México 2017, imparte la materia de género, violencia y ética en comunidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es docente del Diplomado de Ética para Profesionistas de la misma facultad y del curso Género y Bioética del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Colabora en la Dirección de Educación para la Igualdad de Género, en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. En este momento tenemos el gusto de, vamos a escucharla con la ponencia de su conferencia, La visibilización y sensibilización, herramientas para la igualdad de género. Muchísimas gracias, Georgina, y te dejamos la palabra. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que nos estemos acompañando en este momento, bueno, en esta hora. Y pues la forma de abordar que, digamos, puedo ofrecer de estos temas, pues sí es desde la filosofía, que es como, pues es la profesión que tengo y aparte, pues, o sea, es algo que disfruto muchísimo. Entonces, espero compartirles también esta, esta emoción y esta pasión que tengo por trabajar estos temas desde la filosofía. Eh, Me encanta que esta invitación fue una invitación colectiva. Es algo que es la primera vez que me ocurre y que esperaría que siguiera ocurriendo, bueno, no solamente a mí, por supuesto, que siguiera ocurriendo, porque creo que justamente las apuestas por estas nuevas, ¿cómo se podría decir?, formas de vida y propuestas también teóricas se están ocupando esos espacios colectivos y esos espacios a través de los cuales pues se genera mucho, ¿no? O sea, creo que la reflexión no solamente es de manera interdisciplinaria, sino más allá de las miradas que tenemos desde nuestras disciplinas, pues también lo que estamos haciendo y siendo pues es formas de vida, ¿no? Cuerpos que aunque sea virtualmente estamos aquí expuestos, permeables al contagio, a la empatía, y que en ese sentido, más que una profesión, pues somos lugares desde donde miramos el mundo. Entonces creo que hay una gran riqueza. Y bueno, a mí me tocó hablar sobre sensibilización y hablo de sensibilización en el sentido de que la visibilización es solamente una parte, ¿no? O sea, en algunas de las discusiones que se han planteado sobre esto, justamente se pone en cuestión si en realidad el punto es únicamente que sea visible la violencia por razones de género y que podamos
reconocerla en ese sentido, es decir, en el sentido de que hay una desigualdad, de que se ejerce una violencia, ¿no? Una injusticia, o si se debe de pensar a partir de que no sea únicamente visible, o sea, que las estrategias no sean hacer visibles únicamente, sino de que tengamos cierta afectación hacia esa violencia, ¿no? O bueno, más bien de esa violencia, y que esa afectación pues sea una afectación que nos permita desarrollar transformaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo pongo aquí visibilizar, ¿por qué? Porque cuando hablamos de visibilizar, generalmente estamos hablando de que hay una violencia que es estructural a nuestras vidas y que esa violencia es invisible, es poco perceptible, o bueno, el punto no es que no sea visible, sino que no es comprendida en el marco de la violencia, ¿no? No es asimilada como violencia. Y en ese sentido, no se busca justamente resolverla o no se comprende la, no sé, lo delicado de estos temas, ¿no? Cuando hablamos de que hay una violencia estructural, estamos pensando que una estructura tiende a ser, pues, sistemática, ¿sí? Y en ese sentido también repetitiva. Entonces, cuando hablamos de violencia estructural de una cultura, estamos pensando que tanto las instituciones creadas en esa cultura, las normativas creadas en esa cultura, el saber, el conocimiento, los símbolos, las creencias, las costumbres, todo esto está dentro de este marco, dentro de este margen de una violencia por razones de género. Y cuando hablamos de violencia por razones de género, estamos hablando de que ocurren violencias en todos estos espacios de la cultura porque hay una matriz, ¿no? Una matriz de la cual se producen estas violencias y esa matriz es la desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en tanto que existe una desigualdad entre los géneros, en tanto que son comprendidos los géneros eh, no como iguales, ¿no? Sino, ahorita vamos a ver cómo, ¿no? Eh, pues entonces estamos de inmediato suponiendo que ante una jerarquía, ¿no? Una verticalidad en el género, eh, incluso en el sexo, ¿no? Pues entonces de inmediato no podríamos construir algo igualitario en la cultura. Todo está permeado y todo es, yo explico esto como si fuera una maquinaria de producción en donde la propia maquinaria produce desigualdades en todos los espacios, ¿no? Entonces, supongamos, ahora con esta situación de crisis, de múltiples crisis que han detonado la pandemia, hemos tenido que recurrir a nuevos espacios, por ejemplo, los espacios virtuales, a otras tecnologías, a otros recursos, a otros modos, ¿no? de vida. Bueno, pues todos esos otros modos, estos recursos y estas tecnologías, ¿sí? Difícilmente van a escapar a esta lógica de desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si desde la misma lógica cultural se produce esta desigualdad, pues entonces todo lo que produzca, ¿sí? Conocimiento, teorías, epistemologías, metodologías, pedagogías, y vamos a cualquier terreno, ¿no? Relaciones sexoafectivas o relaciones únicamente afectivas, familiares, todo lo que se produce a través de la repetición constante de esta lógica que sustenta, ¿no? En ese sentido, lo difícil es reconocer que nos hemos construido, nos hemos configurado como sujetas y como sujetos en esta lógica que nos es estructural. Entonces, que la tenemos pues encarnada, ¿no? Que nos atraviesa, ¿sí? Y que la dificultad va a ser hacer estas revisiones críticas, por una parte, pero también quizá más que revisiones críticas, porque bueno, estamos ahorita en un espacio académico y estoy segura de que quienes estamos aquí compartiendo
hacemos este trabajo de investigación que ya implica una crítica, implica una reflexión y cuestionamientos, pues también tendríamos que pensar en otras dimensiones, ¿no? En las dimensiones afectivas. En las cuales pues ocurren otras cosas, ¿no? Creo que Judith Butler va a ser una autora que nos permita justo entender cómo dislocar estas relaciones de desigualdad de otros ámbitos, ¿no? Ahora, en la parte de abajo vemos que, bueno, yo ahí puse desnaturalizar y desnormalizar, ¿no? Y la palabra desnaturalizar es una palabra complicada porque justamente cuando hablamos de que algo es natural, suponemos, ¿no? Que lo que es natural, pues no es algo artificial, o sea, es contrario, ¿no? A lo artificial. Y al ser contrario a lo artificial, pues entonces no se puede naturalizar algo, ¿no? O sea, no se podría naturalizar estrictamente algo. Lo natural es, ¿no? Más allá de cualquier acto volitivo o cualquier poder de acción humana, ¿no? Sin embargo, justo como estamos hablando de esta violencia estructural, eh, nos permite entender que la mirada desde la cual se ha pensado lo natural es una mirada situada, es una mirada contextualizada a momentos específicos de la historia, ¿sí? Eh, a personas que han construido, ¿no? Este quehacer científico, por ejemplo, que han hablado y que han generado teorías desde la biología y demás, y que entonces o sea, lo que aquí hay que revisar o lo que hay que pensar, ¿no? Reflexionar por una parte, sí es por supuesto desde las epistemologías, ¿no? Que están haciendo una revisión las epistemologías queer o las epistemologías feministas, sobre todos estos fundamentos, sobre si hay sesgos en los investigadores, sobre si esos sesgos de confirmación son sesgos que pues son propios de la cultura y del momento histórico en el cual se crearon estas personas, ¿no? Se criaron estas personas, o si además de eso tiene que ver ya de plano así con prejuicios y posturas y creencias propias, ¿no? Que terminan, ¿cómo se puede decir esto? Eh, permeándose, ¿no? Hacia la investigación. Entonces, cuando hablamos de desnaturalizar en la teoría crítica feminista, se plantea el esencialismo biológico, ajá, y el esencialismo biológico es comprendido como darle cierta esencia al sexo en el género, ¿sí? Entonces, tenemos por una parte dos movimientos que van del sexo al género, de qué repercusiones biológicas naturales en los cuerpos se producen, ¿no? en el género o que, digamos, son representables en el género, ¿sí? Y por otra parte, tenemos lo contrario, ¿no? Que es esta pregunta por desde dónde se está haciendo la ciencia, quién está haciendo la ciencia, qué se pregunta quién está haciendo la ciencia y por qué se lo pregunta. Sí, obedece entonces a un contexto específico. Ajá. Y entonces, ¿cómo se lo pregunta? ¿Por qué se lo pregunta? ¿Cuándo se lo pregunta? Ajá. En esta indagación, en esta investigación, pues entonces vemos el movimiento contrario, que va del género como una formación cultural de prácticas y de hábitos, de costumbres, una educación cultural, hacia lo que es el sexo de manera natural, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido está ahí la palabra desnaturalizar, ¿no? O sea, desnaturalizar significaría como hacer una revisión de las epistemologías para poder comprender el sexo, ¿no? Ahora se plantea el sexo de una manera plural, ¿sí? En el cual se intervienen no únicamente una cuestión, por ejemplo, los órganos sexuales externos, sino eh, los cromosomas, cuestiones genéticas, hay discusiones sobre si el sexo y el cerebro, ¿no? El sexo cerebral, fisiológicas y demás, ¿no? Y también están estas otras discusiones sobre la epigenética.
Pero entonces esta discusión justamente lo que trata de hacer es que nos demos cuenta de que el género se había sustentado en un esencialismo biológico que nos planteaba a los cuerpos desde una biología inmutable, ¿sí? En donde pareciera que había una correspondencia entre la conducta, las prácticas, los afectos, las emociones y las cuestiones bioquímicas, ¿no? O genéticas de los cuerpos, ¿no? Y que eso ahora pues está puesto en cuestión. Por otra parte está desnormalizar, que justo tiene que ver con las creencias, costumbres, prejuicios y todo esto cotidianas, tanto todo aquello que se presume esencialmente biológico como lo que se justifica a partir de nuestras costumbres culturales, pues se legitima en esto mismo, ¿no? Entonces, digamos, es una forma eh, de darnos cuenta, ¿no? De manera crítica, que no podemos legitimar nuestras conductas, que además incurren en la violencia, de esta manera. Entonces, cuando hablamos de este sistema sexogénero u orden de género, como es conocido también, ajá, estamos hablando de una biopolítica. Cuando hablamos de biopolítica, podemos entender por una forma de gobernar la vida y entendiendo la vida no solamente, o sea, cuando se habla de biopolítica, cuando Foucault trabaja este tema, ¿no?, de biopolítica, no solamente está hablando de que se gobiernan a las personas, porque cuando decimos que alguien ya es una persona, le damos un estatus social de ciudadanía y demás, ¿no? Justo Foucault, cuando habla de gobierno, habla de gobierno de la vida, ¿no? Porque no solamente se refiere a la esfera en la cual alguien se convierte en persona y ciudadana y todo esto, ¿no?, una esfera social, sino también como otros campos, como la salud, los afectos, la conducta, el deseo, ¿sí? Por supuesto también la política, la economía y todas estas cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía, ¿no? El orden de género, entonces, es una forma de gobierno de las vidas en la cual se asume que existe una correspondencia unívoca, ¿no?, estática, ¿sí?, entre el sexo, el género que se le asigna a partir del sexo. ¿El sexo es asignado o no? Va a haber como hay dos cuestiones. Primero, el sexo es asignado si se entiende que el sexo es una construcción desde la ciencia, una construcción desde la teoría, ¿sí? Y entonces, bueno, claro, cuando llamamos que hembra implica una serie de atributos que están basados en supuestos teóricos, ¿no? Entonces, bueno, asignar el sexo sobre un cuerpo eh, nos mueve en un espacio de la ciencia, ¿no?, y de la biología, por supuesto, pero después ese terreno de la ciencia y de la biología da un salto hacia otra esfera, que es la esfera cultural, y que es en la cual se le da una relación como si fuera representación exacta del sexo hacia un género. Entonces, el género va a estar en otra esfera, que es la esfera cultural, social, y en esta esfera cultural, el género ya no habla sobre características biológicas. Aunque se justifica en ellas, en realidad lo que está haciendo, lo que se está haciendo la operación de género sobre los cuerpos es educar conductas, emociones, afectos, hasta estas cuestiones de la relación con la salud, ¿no? O sea, pensamientos, creencias, gustos, hábitos, todo, ¿sí? Y en este nivel de género, hacia abajo, en esta pequeña como, bueno, se forma una pirámide por el número de letras de las palabras, pero no fue intencional, ¿no? Entonces, género, rol de género, orientación sexual y código heterosexual están en la esfera o en el terreno de la cultura, no de la biología. Ahora, una antropóloga, Margaret Mead, hace una investigación etnográfica en Samoa y Nueva Guinea, y así como muy brevemente, bueno, abajo les dejo la referencia, ¿no?, de sexo y temperamento entre sociedades primitivas, pero muy brevemente encuentra que justamente haciendo estudios de observación de las culturas, pues las conductas digamos, lo que llamaríamos ahora roles de género en nuestra sociedad,
pues esos roles o esas conductas son diferentes en estas tres culturas, ¿no? Entonces, en la Arapesh dijo que ambos géneros desarrollan prácticas de cuidado con respecto a las infancias, ¿no? Incluso ella menciona que esto a lo que llamamos instinto maternal en la cultura occidental, pues es algo que para los Arapesh es compartido, que no tendría que ser exclusivo de la madre, ¿no? Sino que ambos géneros tienden a ser igual de cuidadosos, empáticos, tiernos, ¿no? Con las infancias. Y suelen tener conductas pacifistas y cooperativas. Incluso llega a mencionar que las relaciones sexoafectivas suelen ser esto, ¿no? Tiernas, ¿no? No hay como esta relación de dominio o de activo-pasivo, por ejemplo. También nos habla de los mundu humor, que plantea que ambos géneros reproducen conductas agresivas de socialización, ¿no? Y desde la crianza hasta el ámbito sexual, es decir, son poco tiernas con las infancias de su comunidad y todo esto, ¿no? Y luego ya nos habla finalmente de los chambuli y dice que existen diferencias significativas porque las mujeres tienden a ejercer roles dominantes y a desarrollar conductas poco afectivas, mientras que los hombres tienden a comportarse de manera sumisa y dependiente. Eh, entonces aquí pasan cosas, ¿no? O sea, cuando hacemos una revisión histórica, incluso en la propia cultura occidental, ¿no? O sea, si hacemos una revisión histórica en la propia cultura occidental, nos vamos a dar cuenta de que los roles de género han variado en las épocas, ¿no? Que no así ha habido dos roles de género hegemónicos, ¿no? Como lo masculino y lo femenino. No siempre se ha atribuido o se le ha dado la importancia a un esencialismo biológico, es decir, no se ha buscado una fundamentación en la ciencia siempre, ¿no? O sea, puede ser que en otros momentos de la historia lo que fundamentaba o lo que sostenía las diferencias entre los géneros fuera más religiosa, mitológica y demás, ¿sí? Lo que sí es que, pues, a través de este descubrimiento, bueno, no es un descubrimiento, este planteamiento de Margaret Mead, pues nos podemos dar cuenta justamente de que es contraargumentable este esencialismo biológico. Ahora bien, yo me gustaría muchísimo plantearles ahora este tema que estudia Emmanuel Levinas, ¿no? Y Emmanuel Levinas justamente desde la filosofía nos habla de por qué no es conveniente desarrollar sistemas totalizantes, ¿no? Y nos habla de que los sistemas totalizantes, es decir, estos sistemas que tienden a ser, pues, ¿qué se puede decir? Como formar perfiles cerrados de lo masculino, de lo femenino, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, pues en realidad es un acto de violencia ya por sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, plantea que dice, solo se puede hablar de totalidad cuando se alude a un individuo englobado en una especie de masa. Y en ese sentido, hablar de un individuo englobado en una especie de masa es algo que va a estar cuestionando Levinas, ¿no? O sea, no entender en términos de masa a una cultura es algo que ya problematiza Emmanuel Levinas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dice que justamente las diferencias, la alteridad, queda reducida y posiblemente omitida. ¿Sí? Entonces las experiencias de vida individuales pues son silenciadas, son marginadas y se tiende principalmente a un ideal, ¿no? Un ideal que se ha totalizado, ¿no? Él habla en Ética e Infinito, habla del rostro, ¿no? De esa necesidad que a veces tienen las sociedades de crear rostros consumados como perfiles, ¿sí? De lo ideal, ¿no? Y que al momento de ir creando ese rostro nos vamos alejando de lo humano, ¿sí? Porque justamente estamos rompiendo con toda la posibilidad de cambio y de devenir en la propia vida de cada individuo, y al mismo tiempo estamos omitiendo las diferencias que hay entre los individuos a una sola y única, ¿no? Entonces, esto ya es un ejercicio de violencia. Tenemos que ver, y justo creo que tiene este sentido, ¿no? Entender que la búsqueda de un único perfil, de un único rostro para hablar de qué es lo humano, ¿sí? Ya es un acto de violencia sobre las experiencias.
sobre las experiencias propias, sobre el deseo, ¿no? O sea, que pensado desde el psicoanálisis, pues el deseo tiene que ver con esto que va más allá de la identidad, ¿no? Que rompe la identidad, que desestructura la identidad y que hace justo que salgamos de nosotras y nosotros mismos, ¿no? Entonces, negar todo esto, pues es un acto inhumano. Así, en ese sentido, hablaría Levinas, ¿no? Levinas, bueno, en el último párrafo dice, la ética surge en la autoconciencia de la vida y la muerte, de las propias y de las del prójimo. En ese sentido, bueno, dice Levinas, plantea la importancia de encontrarnos cara a cara en ese momento, en ese encuentro, en el cara a cara. Levinas va a hablar de que ocurre el infinito, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del infinito? Pues quiere decir que cuando estamos en verdad frente a frente puede ocurrir cualquier cosa, porque en la escucha, en la comprensión, en la apertura hacia la otra persona, ¿sí? Nos dislocamos. Y en esa posibilidad de dislocarnos a nosotras mismas, a nuestros prejuicios, a nuestras creencias, a nuestra forma en la cual fuimos educadas, ¿no? Hacia tal vez tradiciones muy eh, solidificadas en nuestras familias, ¿sí? Eh, pero ese poder tiene el otro, su rostro es algo que siempre va a ser además indescifrable, ¿no? Porque somos indescifrables para nosotras mismas y somos indescifrables para los otros, ¿no? Justamente esa es la riqueza de lo humano, su capacidad infinita, ¿sí? Y por lo tanto, si queremos o buscamos descifrar, ¿sí? A, a otra persona, lo que queremos hacer es deshumanizarla, convertirla en objeto, ¿no? Y esto justo nos permite entender varias cosas por lo siguiente. Digamos, dice Mary Torras que justamente hay una gran, ¿cómo se puede decir esto? Una carga, ¿no? Una carga identitaria, se le llama, en el sexo de los cuerpos, ¿no? Es decir, dice Torras en un texto que se llama El delito del cuerpo, ella dice, bueno, es que pasa algo que cuando alguien pierde un brazo o pierde, no sé, uno, pierde una pierna, ¿no? O no pierde identidad, no está en juego su identidad. Pero pasa algo cuando es confuso, ¿no? O, por ejemplo, un intersexual, ¿no? Un hermafrodita, pasa algo ahí, ¿no? Como si no fuera descifrable para las demás personas y entonces no supiéramos cómo conducirnos con esa persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella plantea, no sé, una operación eh, de mamas, ¿no? O el hecho de que te quiten la matriz, ¿no? Son operaciones sobre el cuerpo en el cual además parece que se está jugando algo de la identidad de ese cuerpo, ¿no? Y justamente ella plantea que la carga identitaria que se le da a los cuerpos depende entonces de atributos biológicos y que hay que poner mucho cuidado en eso. Porque justo por eso este tema o los temas de críticos de género son tan complicados. Porque en realidad en el sexo biológico y luego lo añadido, que es esto del género, se está jugando una cuestión muchísimo más fuerte, que es la identidad de los cuerpos. O sea que lo primero que podemos reconocer de un cuerpo es si es de mujer o si es de hombre, en pocas palabras. Y yo pienso, por ejemplo, en estas ceremonias del descubrimiento del sexo del bebé, ¿no? Y en esto que a veces pasa y que seguro hemos vivido en algún momento de cuando no reconocemos qué género tiene algún cuerpo y nos intriga, ¿no? No podemos pasarlo por alto. O sea, una no se pregunta cuando ve a alguien cuáles son sus gustos musicales o si le gusta la ciencia o la literatura. O sea, eso es poca cosa. Tú puedes tener una relación con esa persona y saber cómo abordarla o cómo tratarla si puedes identificar cuál es su género. ¿Sabes? Cómo saludar. O sea, pensemos, por ejemplo, en esto de cuando se dice que los hombres se llevan diferente solo si hay hombres a cuando en el grupo hay alguna mujer y entonces se conducen de una manera distinta, ¿no?
Entonces, parece que justamente todos esos códigos sociales, códigos morales y todo esto ponen, o sea, el género está en el centro de todos nuestros códigos y eso es lo que nos conflictúa, ¿no? Porque hemos aprendido a relacionarnos unas con otras, unos con otros, pero a partir siempre de reconocer cuál es el género del otro cuerpo, ¿no? Eh, bueno, Levinas plantea qué es esto de la alteridad y dice pues que la alteridad es algo que no se está quieto, es una inquietud, sí, por decirlo de esa manera, ¿no? Es una inquietud que no se deja totalizar, es una inquietud que no se quiere solidificar, es una inquietud que siempre se va más allá de sí misma, ¿no? Entonces, y esa inquietud tiene que ver también con la experiencia, ¿no? Plantea la experiencia es irreductible y última de la relación y justamente la experiencia, perdón, es que aquí ya no leí bien, pero la experiencia tiene que ver justamente con esto que rompe con esta totalidad, porque la experiencia se encarna en el cuerpo y aparece siempre de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, Torres en el delito del cuerpo se pregunta, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuerpo? Esto es una encrucijada discursiva, siguiendo un poquito a Foucault y a Judith Butler, ¿no? Y dice, bueno, el espacio corporal nos llega cruzado por una pluralidad de discursos de orden diverso, ¿no? O sea, cuando hablamos de cuerpo, si ustedes se preguntan a sí mismas, a sí mismos, a sí mismes, ¿qué es el cuerpo? Van a venir definiciones desde la psicología, desde la medicina, desde la biología, desde la sociología, o la filosofía, o la religión, o el arte. Estamos siempre situadas cuando hablamos del cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, justamente hablamos de algo que se representa en el discurso, pero que en sí mismo no podríamos pues decir nada, ¿no? Entonces, que se representa a través de diferentes discursos del saber y del conocimiento, eh, y que en ese sentido se le dota de sentidos, ¿no? Al cuerpo, ¿no? Pero dice, cuyo conocimiento del cuerpo despliega estrategias de representación vinculadas al saber, poder y al poder saber, es decir, que hay ciertos saberes que predominan, que tienen más poder, ¿sí? Que pululan más en la sociedad, aunque por ejemplo la gente no sea bióloga o no sea médica, piensa que es natural ser hombre o ser mujer y que ser lesbiana, gay, trans no es natural, ¿no? Aunque no, si le preguntamos qué es lo natural, no sabe, ¿no? Pero es porque justamente estos discursos tienen mayor poder de propagación en una sociedad, ¿no? Y parecen convencer, o sea, son sumamente además persuasivos, ¿no? Convincentes, a pesar de que ni siquiera se tengan conocimientos mínimos de lo que es la ciencia, ¿no? O sea, que hay una unión, ¿no? Entre la relación del saber y el poder tiene que ver con este ejercicio de traspasar en los espacios públicos, ¿no? De llegar, de tener un mayor número de adeptos, diría Feyerabend, ¿no? Eh, y pues en ese sentido, pues habría que pensar qué es lo que ocurre realmente, ¿no? Que a veces justamente desde la biología ya se está pensando en discutir estos términos del esencialismo biológico, pero que la gente sigue asumiendo que ese es un fundamento base para sostener que solo hay dos géneros y que por naturaleza deben de conducirse de determinada manera, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo se convierte en un lugar fronterizo entre el adentro y el afuera, ¿sí? Que justamente tiene que ver con esta incorporación de la experiencia, con esto, con los afectos, y el afuera tiene que ver con estos discursos desde la medicina, desde la filosofía, la religión, y entonces el punto aquí es cómo se incorporan esos discursos para poder decir de nuestros propios cuerpos, ¿no? En ese sentido, el cuerpo es atravesado también por marcas que son, que traducen, por lo menos en la sociedad occidental, la cultura occidental, las diferencias se traducen como desigualdades. Es decir, las diferencias no son comprendidas como eh, multiplicidad, ¿sí? De posibilidades, sino que son entendidas en un sistema no horizontal, sino vertical, jerárquico,
en el cual se habla de que hay mejores que otros o que hay deficiencias de unas razas, por ejemplo, o de un sexo frente a otro, ¿no? Entonces, estas diferencias de las que nos habla Levinas, que les planteaba hace un ratito, esas diferencias de las corporalidades que plantea y de las vidas, ¿no? Porque ya las vidas están situadas, no son solo los cuerpos, que plantea Emmanuel Levinas en nuestra sociedad es entendida como una desigualdad, ¿sí? Y justo esto es importante. Entonces, la diferencia es algo que no necesariamente es negativo. La desigualdad es establecer un sistema de gobierno en la cual es jerárquico, ¿sí? Y da como privilegios, por supuesto, a unos y daña a otros, ¿no? Daña a otras vidas. Esta frase de Merleau-Ponty que dice vivir consiste en reducir continuamente el mundo al cuerpo a través de lo simbólico que éste encarna, justamente nos expresa eso, ¿no? De que estas marcas están impresas sobre las corporalidades y son de alguna manera limitan su expresión, limitan la calidad de sus vidas, ¿no? El hecho de pertenecer a una o a otra etnia, el hecho de estar como corporalidad racializada de alguna manera, ¿no? El sexo y también, y el género, ¿no? Y bueno, entonces, en ese sentido, eh, quise pensar ahora ya no solamente en cómo se lee el cuerpo, porque el cuerpo, según Mary Torras, ya es un texto, ¿sí? Es un texto que evidencia, es decir, el cuerpo aparece, el cuerpo es perceptible, otra vez, es visible, somos sensibles a los cuerpos. Esta plática justo tiene que ver con visualización, sensibilización. El cuerpo es aquello perceptible, aquello a lo que somos sensibles, aquello que aparece, ¿no? Pero que aparece y que nosotros leemos a través de las marcas culturales, ¿sí? A través de esos discursos. Los leemos a través de discursos de, estos discursos disciplinares como es la psicología, la psiquiatría, la medicina, la biología, la filosofía, la religión, todo esto, pero que también leemos esas corporalidades a través de construcciones de una racialización de las vidas, ¿sí? O del género, las leemos, las decodificamos, sabemos cómo comportarnos con otra persona a partir de que esta persona representa en su forma de vestir un género. Entonces, esto es algo como muy importante porque justamente hasta ahora estamos viendo solamente cuerpos y cómo esos cuerpos son vistos y cómo nosotros, esos cuerpos buscan siempre cada cuerpo, cada forma de vida, evidencia hacia afuera, ¿no? Se viste, bueno, produce, ¿no? Es performativo de un género, ¿sí? Y de ciertas características que proyecta para ser tratada y para ser comprendida y asimilada, ¿no? Esa forma de vida. Mary Torras pone esta frase que me parece muy importante verla, dice, de la evidencia del cuerpo al cuerpo en evidencia, ¿no? Y dice, bueno, la evidencia del cuerpo es que estamos acostumbrades a sabernos relacionar con un cuerpo por su forma de vestir, de actuar, sus conductas, porque lo leemos. Leemos ese cuerpo y sabemos cómo relacionarnos, cómo tratar o maltratar incluso, ¿no? Eh, pero por otra parte, Torras le da una vuelta, ¿no? Un giro a esta frase y dice, pero también ese cuerpo, cómo leemos ese cuerpo, evidencia cuáles son nuestros horizontes de lectura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues podemos ver en cómo nos relacionamos con las otras personas, podemos identificar nuestra lectura sobre esos cuerpos, es decir, cómo nos afectan, qué de nuestra sensibilidad afectan, ¿no? Cómo los vemos, cómo los leemos, cómo leemos a esas formas de vida, y en ese sentido nos revela nuestra propia lectura, nuestro propio pensamiento, nuestros propios prejuicios, nuestros miedos, en nuestra educación, ¿no? Nuestra formación, si soy racista, si tengo algo de racista, ¿no? O si tengo algo de clasista o homofóbica, ¿no? Porque justo en ese discurso también me leo a mí misma. Bueno, entonces esto es en ese sentido de la corporalidad y de
y de cómo aparece esta corporalidad. Y por otra parte, me gustaría hablar un poco de Foucault y de Butler para terminar. Me voy a apurar porque si no, no voy a terminar. Pero justo, bueno, voy a ir muy rápido para ya cerrar en 5 minutos. Pero justo Foucault habla de que en la última parte, digamos, de su obra antes de morir, habla del decir de sí mismo, ¿no? O sea, le importa muchísimo como este proceso a través del cual las sujetas, los sujetos pueden dar verdad de sí mismo, de una historia propia, de una identidad, ¿no? Que hasta cierto momento de la historia se pensaba que era una identidad solidificada, ¿no? Y que ahora sabemos que aquello que podamos decir de nosotras mismas pues, está sujeto a nuestra propia percepción y que eso ya por sí mismo es vulnerable, ¿no? Y que además estamos en un devenir constante y todo, ¿no? Pero bueno, el punto es justo cómo se produce entonces una... un decir verdad de nuestra propia vida, ¿no? De nosotros mismos. Foucault habla en algunos textos sobre la confesión porque dice que justo la confesión en Occidente es muy importante porque es una práctica a través de la cual en realidad lo que se hace es internalizar una verdad externa, ¿no? Como una verdad, por ejemplo, de una religión, a través de la cual la confesión siempre es hacia un tercero, ¿sí? Por ejemplo, un sacerdote, y entonces cuando yo voy y me confieso, hablo primero dándole un estatus de verdad a la religión, porque justamente me interesa que esa instancia, ¿no? Y a través de un sacerdote, valore mi vida, ¿sí? Valide mi vida, valide mi experiencia, y hablo con sus reglas y desde su lenguaje o desde su discurso sobre mí, ¿no? Pero llega a tal, o sea, pero lo que dice Foucault aquí es que no lo hago, bueno, puedo sí ser una hipócrita e irlo a decir hipócritamente, pero en realidad lo que plantea Foucault es que el ejercicio de subjetivación, es decir, cuando se configura nuestra subjetividad, en realidad sí está comprometida con ese discurso. Y que como avalas ese discurso, en realidad cuando te dices en ese discurso, estás produciendo una verdad de ti misma, ¿sí? Así también, si tú consideras que el discurso psicológico de determinada teoría psicológica, crees en esa teoría psicológica y te traduces a ti, tu forma de vida, tu sentir, tus emociones, tu historia, en ese lenguaje, en el discurso de esa teoría psicológica, estás produciendo una verdad para ti misma a través de eso. Y eso es lo que pasa con el género. Lo que pasa con el género es justamente que es un performance en los cuerpos, en nuestras vidas, y que cuando sabemos o nos decimos mujeres, performativizamos nuestra vida como mujeres o como hombres. En realidad, el género es algo que se está produciendo constantemente sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro todo, sobre nuestros gestos, emociones, sentir, eh, gustos, ¿no? Y todo. Entonces, en realidad, pues lo que estamos haciendo es que si ese discurso lo seguimos considerando verdadero, pues estamos produciendo realmente el género en nuestras formas de vida. Ah, Foucault habla después de una figura que descubre él y que varios pensadores estudiosos de los griegos han hablado, que es la parresía. La parresía se entiende como aquello que es el decir verdad de uno mismo, ¿no? De una misma, pero en ciertas circunstancias. La parresía se plantea en los siguientes 3 puntos. Primero, que quien habla expresa lo que considera verídico, ¿no? O sea, es un acto de habla en el cual alguien se atreve a decir lo que para sí mismo es verdad. En segundo punto, quien habla cree en verdad estar diciendo la verdad. No es, o sea, quien habla está diciéndola porque justo en el espacio en el que está, con las personas que está, esas personas no reconocen verdadero lo que él tiene que decir. Entonces, la parresía es un acto de valor, por supuesto, en el cual alguien está en un contexto en el cual no se valora algo que para él es verdad, ¿no? El tercer punto es que quien habla asume un riesgo, por supuesto, porque justamente cuando habla en ese contexto, ¿no? Por ejemplo, pensémoslo en la cultura que estábamos hablando en un inicio, ¿no? Si es una cultura heteropatriarcal con una hegemonía masculina, quien piensa distinto de ello, a este orden androcéntrico y todo esto, ya se pone en riesgo. El parresiastes entonces tiene una característica particular, primero, que se pone en riesgo, pero ese ponerse en riesgo
además le va a permitir instaurar una nueva verdad, porque el hecho de decir hace que se comprometa con eso que dice, y en ese compromiso con lo que se dice de sí mismo y que se considera una verdad, ya se está viviendo esa verdad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del Día del Orgullo, estamos viendo esto. O sea, en qué momento algo que había estado oculto y que permanecía excluido, violentado, aniquilado, empieza a ser pensado, entendido, aceptado, asimilado como orgullo. Se instaura un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden de verdad. Butler plantea algo diferente a Foucault, porque Butler, para Foucault, este acto tiene que ser un acto de valor. El parresiastes tiene que tener un gran valor para confiar en que aquello que va a decir es la verdad, para enunciarlo y para al enunciarlo comprometer su propia vida, porque pone su vida en riesgo, ¿sí? Y al comprometer su propia vida y ponerla en riesgo, en ese otro orden en el que había otra verdad, ¿sí? Entonces asume cómo esa verdad está viva en esa persona, ¿no? Eh, Butler, en este texto que es apenas pues muy reciente, se llama Sin Miedo, yo apenas lo conseguí y me encantó. Aparte me parece que es como muy digerible, ¿no? Es un texto muy bello. Habla de que ese valor del parresiastes que lo pone en riesgo no tiene que ser un valor individual. No tiene, o sea, esa valentía, ¿no? Para no ponerle valor, esa valentía, este acto heroico, valiente, ¿no? Primero, no es un acto pasional porque, como les dije, es un riesgo que se asume de manera consciente, ¿no? Pero Butler pregunta, ¿por qué tendría que ser ese acto sin miedo? ¿No? ¿Por qué creemos que ser valiente excluye el temor? Si algo que sabemos, y cada quien en carne propia, es que los sentimientos pueden ser contrarios y contradictorios conceptualmente entre sí y podemos estar sintiendo todo al mismo tiempo, ¿no? Podemos sentir eh, emociones contradictorias en el propio cuerpo, ¿no? O sea, eh, nuestros afectos, nuestras emociones y demás, ¿no? No obedecen a una lógica unívoca, ¿no? Entonces, Butler dice, no es cierto, o sea, no es necesario exigirle que esa persona que va a enunciar una nueva verdad, por ejemplo, decirse lesbiana en una familia homofóbica, ¿no? O en una sociedad de investigación o de ciencia, ¿no? En una sociedad científica, plantearse transexual, ¿sí? No tiene que ser un acto total de una valentía en la cual no haya titubeos ni haya temor, ¿sí? Entonces Butler algo que va a plantear en este texto es que por eso está la colectividad, que la colectividad justamente es aquello, perdón, se los estoy como simplificando mucho, pero justo para terminar, que esta colectividad son esas redes que primero tienen esa sensibilidad, ¿sí? Frente a un orden que tiende a ser violento en contra de sus vidas, que amenaza la calidad de sus vidas, que amenaza eh, que les amenaza incluso de muerte, ¿no? Y que entonces tienden a hacer uso de la voz. Y Butler, además de hablar de voz como Foucault habla, Butler habla de espacios, habla de tomar espacios públicos, habla de hacer asambleas, ¿no? Por supuesto, los tendederos, habla de irrumpir en los espacios, no solamente a través de la voz, sino del cuerpo. Y que justamente lo que ella plantea es que entonces estas asambleas que reúnen estas vidas que se sienten amenazadas y que algunas no les queda más que hablar o gritar, ¿no? Algunas otras en verdad no es que sea su último recurso, pero es un recurso para una vida digna, ¿sí? Recurren, pues sí, por ejemplo, a actos de rabia, ¿no? Butler va a plantear que la rabia y el llanto, porque incluso habla de la llorabilidad en ese texto, la rabia y el llanto son síntomas de que hay algo que no hemos normalizado, de que esa violencia estructural de la que hablamos al principio
no la hemos asimilado, no nos la comimos, ¿no? No la reproducimos. Nuestro cuerpo no se convierte en una maquinaria que opera reproduciendo esas desigualdades y esa violencia en contra de mí misma y en contra de las demás personas. Sino que hay algo que se opone, y eso que se opone es casi instinto de sobrevivencia y que se produce como rabia, que se produce como llanto y como depresión, ¿sí? Como muchas cosas que están apareciendo ahí porque justamente no se quieren creer esta mirada totalizante, hegemónica de una masculinidad y de una feminidad unívocas como únicas maneras de vivir, de sentir, de amar, de expresarse. Entonces, a mí me encanta ese texto, bueno, me encantó ese texto porque justamente nos habla de reconocer que estos afectos son afectos que desde ahí podemos justamente desujetarnos de estas violencias estructurales, ¿no? Tienen una potencia de vida, pero también una potencia política de organización colectiva. Y bueno, ahí terminaría la sesión y pues yo quiero agradecerle mucho a este auténtico ejercicio colectivo de organización, a toda la CINIG, también por supuesto a la SIGU y pues a todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la ponencia tan interesante y muchas gracias también a todos los y todas y todos los asistentes por acompañarnos. Quería pedirles primero, bueno, nada más decirles que en el chat vamos a compartir una liga para registrar la asistencia y les agradeceremos mucho que la contesten. Y bueno, después de esta plática tan interesante, muchas gracias otra vez, vamos a pasar a las preguntas. Por Zoom nos van a apoyar Irma Reyes de la CINIG de Matemáticas y Osmar Gómez de la CINIG de Fisiología. Y por YouTube está Patricia Vélez de Biología, si es que también hay preguntas por ahí. Si quieren pueden empezar por Zoom. Irma Reyes. Sí, gracias, Ingrid. No veo ninguna pregunta. Bueno, también se pueden leer los comentarios, tal vez. Sí, los comentarios. Excelente, muchas gracias, Georgina. Amplías nuestro panorama. Yo sí tendría una pregunta para Georgina. Georgina, ¿crees tú que la UNAM es muy difícil ser parresía? Creo que en México la UNAM es una de las instituciones en las cuales la parresía puede ser valorada de otra manera. Creo que en los espacios académicos más, pero el punto es que la parresía implica también un ponerse en riesgo, ¿no? Entonces, creo que la crítica ha sido asumida como dentro de un margen de lo que sí es posible criticar, pero que hay una criticabilidad externa a ese margen que es muy difícil validar y valorar. Pienso, por ejemplo, en una crítica a CONACYT, ¿no? Pienso en una crítica a ciertos estándares de investigación en los cuales, pues, aparecen otras dificultades, porque justamente ya no se mezcla solamente, o sea, ya no se mueven en un ámbito de investigación, como solemos hacer en la crítica en la educación, sino que cuando esa crítica además implica hacer un movimiento político o económico u otras cuestiones, es cuando se convierte en algo más complicado. Pero bueno, yo soy parte de la Facultad de Filosofía y sí es como, yo he visto ahí algo que he amado siempre, es como esta posibilidad de que por lo menos en las aulas, no en todas, por supuesto, pero sí en las aulas se pueda hacer este ejercicio, ¿no? O sea, creo que es uno de los espacios más propicios en nuestro país. Gracias. Fue en Santa Rosa. Sí, adelante. Osmar. Sí, gracias, Irma. Sí. Pregunta, ¿en Nueva Guinea siguen los hombres cuidando de los niños o ha cambiado con la colonización? Pues a pesar de la colonización, bueno, Margaret Mead no hizo este estudio así como previo a la colonización, sino que sí está hablando de una actualidad. Entonces igual el texto creo que podría ayudar mucho para responder.
¿Alguien más lo quiere preguntar? Irma, hay un par de comentarios hasta arriba. A lo mejor podrías leerlos. A ver, voy. Voy. Angélica Ramírez Roa, precisamente sobre este reconocimiento de cuál es el sexo que tiene la persona, es el dilema que puede surgir y lo exponen las personas transgénero. Por ello, su necesidad de cambiar su cuerpo al sexo transitado, a costa incluso de su salud o su vida, para poder ser aceptado y reconocido por los demás. Sí, bueno, yo ahí, gracias María Angélica, creo que hay varias discusiones, porque si hay personas trans, transexuales, que hacen estos cambios y que también tienden a ir a terapias para también modificar sus conductas, ¿no? Sus pensamientos y todo eso, porque justamente lo que buscan es hacer un cambio, pues sí, de sexo-género. Entendiendo que sexo y género son cosas diferentes, pues justo esto que nos mencionabas, hay quienes no necesitan o quienes... La transexualidad sí implica hacer un cambio de sexo, ¿no? O sea, sí hay, por ejemplo, ingesta de hormonas, o sea, hay cambios quirúrgicos o demás, ¿no? Otras personas transitan el género sin querer pertenecer a ser mujeres u hombres, sino estar en tránsito. Hablan de un género en tránsito, ¿no? Hay una artista visual que se llama Lía García, o La novia sirena, y bueno, ella habla mucho de esto. Por ejemplo, ella no quiere cambiar su voz. Y dice que justamente en los espacios es reconocida, es asimilada, aceptada cuando la ven como mujer, pero cuando la escuchan hablar, aparece como esta dimensión de ella que no es descifrable, como esta otredad, esta alteridad que yo les planteaba con Levinas, que no es por todo asimilable, dice ella, es incluso algo monstruosa para las personas, ¿no? Pero a ella le encanta, porque justamente eso es lo que ella ha decidido configurar, su corporalidad, aceptar su voz y todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, quizá lo que valdría la pena ahora mencionar es que cuando hablamos hay un texto que es sobre cajas de masculinidad, ¿no? Bueno, si queremos plantearlo así, de hablar de una serie de características de lo femenino y una serie de características de lo masculino, pues tenemos que entender que esas características son culturales. Por eso el ejemplo de Margaret Mead desde la antropología, de que esas características son construcciones dentro de una cultura. Y así como seguramente en esas culturas, ¿no? Africanas de las que hablamos ahorita, no hay una hegemonía, seguramente hay quien salta a la regla, ¿no? Y no tiene ese sentimiento de ternura, por ejemplo, con las infancias, si dígase hombre o dígase mujer en esa cultura, así también en las nuestras. Entonces, cuando yo hablaba de totalidad, lo que quería decir es que justamente tendemos a forzar a que los cuerpos, por su sexo biológico, produzcan una forma de género, ¿no? Una forma de conducirse, una forma de ser, ¿no? Y en ese sentido, ese es el primer ejercicio de violencia sobre los cuerpos. El género es el ejercicio de violencia sobre los cuerpos. Muchas personas transexuales entonces no buscan pasar de un género a otro, si bien buscan cambios no sé, en sus atributos o en sus características fisiológicas, ustedes seguramente lo dirán mucho mejor que yo, no así de la conducta. Por ejemplo, no quieren convertirse, no quieren tener una conducta masculina. Por ejemplo, a lo mejor son más femeninas, ¿no? Y no quieren, sí, o sea, por ejemplo, si hay un hombre trans, eso no va a significar que no se quiere embarazar. Por eso es que en Argentina se habla de una ley del aborto, pero que habla de cuerpos en posibilidad de gestación, ¿no? No está hablando de que solamente las mujeres se puedan embarazar, ¿no? O sea, hay hombres trans, ¿sí? Que pueden embarazarse. Biológicamente se pueden embarazar y pueden quererse embarazar. Ajá. Entonces rompe como con todos estos esquemas del género, pero si entendemos que el género es una construcción cultural, en realidad, pues más bien se está ampliando estas nociones culturales de la identidad de género. Te
Tenemos algunas otras preguntas. Angélica Martínez pregunta, ¿cuál es la mejor respuesta al comentario generalizado de que lo natural es ser niño o niña, hombre o mujer, y lo demás es perversión o anormal? Bueno, pues primero esos comentarios están siempre cargados no solo de una resistencia a entender que las culturas son diversas, ¿no? O sea, insisto, siempre la historia y la antropología nos pueden mostrar que nos equivocamos en tanto en pensar que el género es algo que corresponde o que representa el sexo. Pero también creo que esa resistencia, o sea, por supuesto basada en prejuicios, porque desde estas disciplinas podemos contraargumentarla muy bien, también está llena de una fuerza de odio, ¿no? O sea, no sé cómo llamarla, pero sí es una relación sumamente violenta sobre esas otras expresiones de vida. Y creo que justo eso es lo que, platicando al inicio con el comité organizador de las INIX, es lo que me comentaba, ¿no? O sea, el problema que vemos, porque aquí podemos teorizar mucho, ¿no? Que desde Foucault, desde Margaret Mead y desde quien sea, pero el problema que vemos es esta resistencia, en verdad, a aceptar otras formas de vida, a respetarlas y a permitirles vivir, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues si lo vemos desde lo disciplinario, pues por supuesto puedes encontrar en antropología, en la historia, en la psicología, en la biología, ¿no? Que hay diferentes factores que hacen que justo el género no es algo natural, ¿no? Lo natural es el sexo, ¿sí? Pero el género no es natural, ¿no? Pero si lo quieres plantear desde una cuestión más empática, creo que tendría que ver justo con esto que dice Levinas de ponerte rostro a rostro, ¿no? No sé si les ha pasado que muchas personas sumamente homofóbicas tienden a, cuando se aproximan a alguien que les transmite su experiencia de vida, tienden a aceptarla aunque sea lesbiana, ¿no? Entonces bueno, es que tú eres diferente, pero el resto de las lesbianas no, ¿no? Entonces, eso justamente, por eso Levinas dice, el rostro tiene un poder enorme, o sea, la escucha, porque cuando estás frente a la otra vida, ¿no? Te desarma, te disloca, y te das cuenta de que tienes experiencias muy comunes, ¿no? O sea, y que hay una frase que me gusta, dice, de cerca nadie es normal, ¿no? Entonces, cuando ya estás en ese momento íntimo, próximo, pues entonces te puedes permitir apelar a experiencias de vida que seguramente hay experiencias comunes y ahí es en donde puede surgir la empatía, ¿no? Entonces, como que tenemos esas dos opciones desde el ámbito argumentativo y profesional, pero también desde la empatía y la escucha y mucha paciencia, ¿no? Rocío Alcántara nos dice, excelente plática, doctora. Aprendí conceptos muy interesantes. Muchas gracias. No soy doctora, pero espero algún día. Comentario de Minerva pregunta también, ¿cómo empoderar a las mujeres jóvenes cuando deben seguir un patrón o rol femenino y prefieren ser ellas mismas saliendo de este patrón? Sí, pues yo creo que el empoderamiento no se le puede asignar, ¿no? O sea, justamente el empoderamiento versa sobre la dignidad. Butler trabaja mucho esto, ¿no? Que tiene que ver con la validación de la experiencia propia, del propio testimonio. O sea, esto es como muy importante, la reconocibilidad, que es como esta condición de posibilidad de que tu vida sea igual de válida que otras, a pesar de que tengas otros deseos, otros gustos y demás. Y lo que han propuesto los feminismos, y yo estoy así súper encantada con eso, es la colectividad. O sea, el hecho de que las experiencias sean comunes, porque uno no puede llegar a otorgarle a alguien el poder. O sea, las personas tienen que encontrar, en ese sentido de empoderamiento, porque la ONU utiliza ese concepto, tienen que empoderarse a sí mismas. Lo que puedes hacer es propiciarlo, ¿no? Pero el empoderamiento es un acto de dignificación, es un acto en el cual ellas se asumen iguales a otras personas, díganse hombres, díganse quien sea. Y este proceso que, por ejemplo, desde los feminismos está ocurriendo, tiene que ver con el hecho de poder ejercer el espacio público, o ejercer diferentes actividades, ser autosuficientes, ¿no?
Y justamente la autonomía, por ejemplo, la autonomía sexual, la autonomía reproductiva, la autonomía en todas estas esferas económicas, ¿sí? Es lo que va generando como esta posibilidad de dignificación de la vida propia. Cuando en este caso, por ejemplo, con las estudiantas o con los estudiantes, también con los estudiantes, porque se habla de nuevas masculinidades, ¿no? Y para poder hacer como una ruptura con esta masculinidad hegemónica, pues lo propicio es que generen esta colectividad a partir de sus propias experiencias, ¿no? Que lo dialoguen, que validen y que justamente a través de eso sea este proceso de dignificación. No sé si me expliqué muy bien, pero pues es un poco por ahí. Muy bien. Alicia González nos dice la importancia de los colectivos que hacen visible lo que la sociedad no acepta como normal y que van tomando espacios en donde quepamos todas y todos. Sí, exactamente. Y que hablan de aquello que nos hablaba, por ejemplo, de la menstruación, ¿no? O sea, las colectivas que acompañan el aborto ahora. Son colectivas que están haciendo visibles aquello que era un signo de debilidad, de carencia sobre los cuerpos. Acuérdense de esta parte de cómo vamos marcando los cuerpos y cómo los leemos. La vulnerabilidad de la menstruación, por ejemplo, se expone. Estamos constantemente exponiendo que la menstruación es algo que vulnera la vida de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque son más sensibles, porque es un montón de cosas, ¿no? Que suponemos porque somos seres menstruantes, ¿no? Pero no se plantean las debilidades o la fragilidad de la vida de los hombres, por ejemplo, no sé, en cuanto a la eyaculación, ¿no? En cuanto a que, no sé si eyaculan en las mañanas o cosas así, eso nunca se visualiza y nunca se visualiza porque sería como un factor, o sea, se puede visualizar únicamente como empoderándolos, como convirtiéndolos en sexualmente activos siempre, ¿no? Pero no se visualiza como algo que incluso podrían llegar a padecer, ¿no? No se visualiza como algo que también les vulnera, ¿no? Que también les afecta en tanto que son cuerpos. Entonces, el punto es más bien cómo leemos estas diferencias. ¿Qué discursos dan a unas diferencias fuerza, poder, y a otras diferencias las leen como debilidad, como desigualdad? Entonces, pues, un poco a partir de eso, creo que las colectivas lo han hecho muy bien, porque justamente encuentran en esto que había sido simbólicamente muy negativo sobre el cuerpo de la mujer, pues la oportunidad de que sea una posibilidad de empoderamiento. Gracias, Georgina. Y sí, como mencionas, pues hay que hablar de todas, todos y todes, ¿no? Todos incluidos. Muchas gracias. Y me parece que, bueno, es tiempo de despedirnos. Muchas gracias, te agradecemos otra vez profundamente que hayas aceptado la invitación de todas las señoras. Por ahí había un comentario en donde decía que has ampliado el panorama de todas y todos, y creo que así ha sido. Así es que te mandamos un abrazo y muchas gracias. Gracias a todas, todos y todas por haber atendido la plática el día de hoy y nos vemos pronto en una siguiente plática. Gracias. Muchas gracias.